Siempre digo lo que pienso. Te digo la otra. Análisis, crítica, polémicas y participación. Digo lo que pienso. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. En primer lugar, consultarte en términos más coyunturales y actuales. Se está empezando a cerrar un primer año de gestión de Vázquez, de un tercer gobierno del Frente Amplio. ¿Y qué evaluación haces un poco de lo que viene siendo este primer año y de la coyuntura que vive el país en términos políticos, socioeconómicos? Nada sorpresivo respecto al gobierno de Vázquez, ¿no? O sea, todos lo habían dicho, incluso dentro del Frente Amplio, todo el sector de Constanza Moreira había anunciado o había dibujado el perfil de Vázquez como una persona autoritaria. Él tenía antecedentes, tuvo antecedentes durante su intendencia, cuando dijo que iba a romper el cordón umbilical con el Frente Amplio y actuó de acuerdo a su criterio. Con independencia de toda la opinión política de quienes lo votaban y quienes trabajaban para que él fuera candidato y después intendente y después presidente de la República. Entonces yo creo que a un año uno puede decir, primero, ese sesgo autoritario, esa tendencia al autoritarismo se ha confirmado. El decreto de esencialidad creo que es el ejemplo más redondo de eso, de esa tendencia. Y lo otro es la derechización, ¿no? Que ya se sabía, es una especie de golpe dentro del Frente Amplio hacia la derecha, ¿no? De giro a la izquierda, no, giro a la derecha, con Nino Boa, María Julia Muñoz, los consejos de salario, el presupuesto, giro a la derecha. Y el Frente Amplio como partido político, ¿qué actitud considerás que ha tenido frente a ese autoritarismo de Vázquez? Bueno, el Frente Amplio se paró en el tema del TISA, ¿no? Del tratado. Se paró en ese tema y Vázquez, que no estaba en muy buena posición porque había quedado Orsay con la ley con el decreto de esencialidad, aceptó cambiar de línea, ¿no? Y en realidad el TISA venía de la época de Mujica ya. Mujica y Almagro, ahora a Almagro se le ven las uñas, ¿no? No, yo creo que el Frente Amplio es un presencial. Hay una feligresía que es muy fiel al Frente, a sus caudillos, sobre todo a Tabaré, a Mujica, a Astori, y los defiende ciegamente. Y hay otra gente que ha ido ganando en distancia con relación al gobierno y mirando las cosas con un poco más de objetividad y aprendiendo que no está mal criticar al gobierno, que se puede, que es posible, que no es una vergüenza ni es... ¿Hay figuras dentro del Frente que te generen algún tipo de esperanza? No. Realmente yo siento que puedo decepcionar a mucha gente, pero no, digo, me parece que es vergonzoso, por ejemplo, que sigan permaneciendo las tropas uruguayas en Haití. Me parece que es vergonzoso, que eso es realmente un insulto a la dignidad del pueblo uruguayo. Y eso se puede hacer, es decir, el gobierno lo puede hacer porque tiene el consentimiento de los parlamentarios y ahí están todos los dirigentes. Entonces, después que renunció Chiflé y después que renunció Esteban Perevinsky, los demás están todos ahí en el Parlamento y todos han votado. Ahora apareció una nueva ley que votaron sin saber lo que votaban, por la cual se permite a los Estados Unidos intervenir directamente en el Uruguay para controlar el material nuclear de uso medicinal que hay acá. Es decir, los Estados Unidos, de por sí, de acuerdo a sus necesidades, pueden intervenir y decidir a qué se dedican esos materiales.
es una especie de inspección sobre materiales radiactivos que además son de uso medicinal, que no tienen ninguna importancia. Eso una periodista de La Diaria, Natalia Ubal, lo denunció el otro día, y el ministro de Industria de ese entonces, Ortuño, dijo, no me di cuenta, no sé, los parlamentarios, no sé, votamos pero sin saber. Bueno, entonces ¿para qué están ahí? Entonces no tengo ninguna esperanza, no puedo tener ninguna. ¿Y no hay nada que rescates de esta década frente amplista, que para algunos es una década ganada, para otros una década perdida? ¿No hay algo que valores positivamente? Sí, yo creo que ha habido cuestiones donde la movilización ha permitido que haya respuestas positivas de parte del Parlamento, sobre todo, ¿no? Entonces te diría, en primer lugar, la ley de responsabilidad penal empresarial, que fue bajo la presión del Zunca, y la lucha del Zunca es un resultado de la lucha del Zunca, no es un resultado de una postura magnánima con los trabajadores por parte de los parlamentarios de Frente Amplista. La ley de legalización de la marihuana, del consumo de marihuana, a mí me parece que es una cosa importante, que también hubo presión después de la prensa y de parte de mucha gente con sus movilizaciones. La ley del matrimonio homosexual y la ley del aborto, que bueno, yo creo que esa hay que ponerla entre comillas, porque no se ha legalizado del todo el aborto, sino se somete a las mujeres a un vía crucis para desalentarlas de abortar. Es al revés, es una ley de cómo desalentar el aborto. ¿Y considerás entonces que la izquierda social quizás, o los movimientos sociales de izquierda, son los que han presionado al Frente Amplio a establecer ese tipo de modificaciones? Sí, yo creo que sí, que si no hubiera habido una movilización de las mujeres, no había ni siquiera esa ley de desaliento del aborto, ¿no? Sí, te quería preguntar tu valoración y también tu relación con la izquierda no frente amplista, Unidad Popular concretamente, pero también podríamos meter al PERI o al PT. ¿Cuál es tu relación con esos grupos? Bueno, con el PERI y con el compañero Vega tengo una buena relación personal, una persona que me parece de mucho coraje, pero hay algunas opiniones, como cuando defendió la pena de muerte, por ejemplo, que no comparto con él para nada. Pero es un luchador, ¿no? Es un luchador ahí en Pajas Blancas, medio vecino mío. ¿Qué lucha? Yo en realidad, frente al tema electoral, te podría hablar más bien en general, ¿no? Porque yo creo que una izquierda que tiene una intención revolucionaria, una intención de luchar por la liberación social de los trabajadores, por la emancipación. Esa izquierda tiene que imbricarse en el movimiento social, ¿no? Y tiene que estar muy atada, muy ligada, muy metida, muy integrada a todas las luchas sociales. Y en momentos así de retraimiento, de reflujo, cuando las ideas revolucionarias están cercadas, en el Uruguay están muy cercadas, de eso es otro tema del cual podemos hablar después, cuando la idea revolucionaria está muy cercada, el gastar energías en ir al Parlamento y hacer campañas electorales, pelearse por los puestos en la lista, tener todo ese fárrago de discusiones y cosas por quién va primero en la lista, segundo, tercero, a quién le corresponde esto, a quién le corresponde lo otro. Y después lograr un diputado y tener una presencia testimonial en el Parlamento, yo creo que es un gasto de energía tremendo. Creo que si hubiera un aluvión del movimiento social, si hubiera un crecimiento de la lucha popular, entonces ahí los parlamentarios cumplen
un papel. Lo cumplieron los primeros parlamentarios Frente Amplio, como Selmar, como Álvaro Bayo, como el doctor Enrique Erro, y lo cumplió Sartú en su momento también, porque, bueno, venían subidos al empuje del movimiento social. Entonces ellos estaban ahí representando la lucha popular. Entonces, ¿considerás que ese problema que hay hoy, digamos, respecto a la izquierda, la no existencia de izquierda en el sistema político uruguayo, es un problema del sistema político uruguayo, de las democracias liberales como están constituidas? Y yo creo que las democracias están bastante decaídas, ¿no? Están bastante... ¿Dónde hay mucha democracia hoy en día? Bueno, se habría que discutir primero qué es la democracia. Sin duda. La democracia es como un gobierno donde participa la gente, donde es consultada, donde tiene una intervención en las decisiones, donde el poder de decisión está descentralizado realmente en las organizaciones sociales y a nivel territorial también, ¿no? ¿Y hoy hay algún modelo a nivel latinoamericano o mundial que vos consideres que sea más democrático, que sea esa democracia? Hay tentativas de hacerlo que, bueno, que están bastante mediatizadas, pero que son tentativas. Uh-huh. En Cuba hay una tentativa, en Venezuela hay una tentativa. Después la democracia, la cuna de la democracia, que es Europa, Grecia, que es la cuna de la democracia, no hay democracia, ahí gobiernan las corporaciones transnacionales, ¿no? Gobiernan los bancos, gobierna el FMI, gobierna el Consejo Europeo, es decir, gobierna el capital. Y los parlamentarios y los gobiernos pueden ir hasta donde les permite las corporaciones. ¿Eso es lo que ocurre en Uruguay para ti? Y hoy día en Uruguay está pasando eso, ¿no? Es decir, yo sé que viajan mucho a Japón, a París, el Pepe hace no sé cuánto, no sé si volvió, no sé cuánto que salió, fue por Turquía, París, Turquía, Colombia, es decir, y en esos países los reciben como realmente bajo palio, ¿no? Pero acá ellos lo que hacen es obedecer el mandato de los inversores extranjeros. Abren las puertas, es lo que hace Story, ¿no? Tenemos que ser prudentes, tenemos que volcar las cosas contra los trabajadores, no le podemos dar un peso más a los funcionarios públicos, no le podemos dar un peso más a la enseñanza, no le podemos dar un peso más a la salud. Ojo con que los trabajadores de la industria privada se pasen de la raya y vayan a cobrar un poquito más porque después se vuelcan los precios y se nos va la inflación de la mano. Que paguen los trabajadores las consecuencias de la crisis. Entonces aquí lo que manda el capital. ¿Y por qué la gente al momento de votar vota eso, elige eso? Y porque yo creo que el voto no acumula, por eso no estoy en el Parlamento. Yo creo que el voto no acumula. Es decir, cuando hay un movimiento de lucha, como fueron en los 60 o como fue en determinado momento en los 90, y me refiero al caso de Sartú, que hay una parte del movimiento popular que está luchando, entonces ahí hay un voto consciente. Es decir, la gente que está luchando en la calle sabe lo que vota. La gente que estaba en los asentamientos en los años 90, la gente del conflicto del Zunca de 83 días, la gente del conflicto de la enseñanza 50 y pico de días, la gente que fue despedida de FUNSA, la gente que fue despedida de ONDA, el conflicto tremendo que hubo en Cuxa, esa gente sabía lo que estaba votando. Y votó de acuerdo a esa conciencia. Y en los años 70 también hubo un sector del pueblo uruguayo bastante grande que votó sabiendo lo que decía. Pero en la generalidad no se vota a conciencia, no se sabe lo que se vota. Y tampoco hoy en día la oferta es demasiado. Estaban hablando de Macri. ¿Cuál es la diferencia con Scioli? El discurso,
el origen peronista, pero los votos peronistas fueron para Macri. Muchos votos, miles de votos peronistas fueron a Macri. Todos los votos que votaron a Massa, que eran peronistas, votaron a Macri. Es evidente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio democrático ese de votar? ¿Qué acumula o qué representa? Representa, bueno, un jueguito, se baila en el escenario y entonces uno vota porque le gusta cómo baila, otro porque fue presidente de Boca, y se puede votar por muchas cosas. Pero conciencia de saber a qué representa, qué proyecto de país representa y qué clase social representa, nada, no tiene nada. Pero siguiendo tu línea de razonamiento, organización popular para que eso después se traduzca en voto. Porque el final es ese, es que la gente tiene que votar a quienes van a administrar el Estado. No, la gente tiene que administrar el Estado. ¿De qué forma? ¿Cómo toda la sociedad administra un Estado? El Estado, bueno, a ver, estamos metiéndonos en un tema bastante complejo, ¿no? Mejor así. Mejor. Sí. El Estado existe primero porque hay policía y ejército. El Estado existe porque hay un monopolio en el empleo de las armas y en el empleo de la fuerza, que es lo que le da coherencia. Es decir, acá estos compañeros del Zunca que estuvieron recién van a trabajar, no porque sea su voluntad ir a trabajar, van a trabajar porque es la única forma de ganar un salario y porque no pueden administrar por ellos mismos las empresas, no pueden administrar por ellos mismos, gestionar por ellos mismos el tema de la construcción. El día que en una sociedad no exista ejército y no exista policía, porque no sean necesarios, porque porque los conflictos entre las personas y los conflictos sociales se resuelven de otra manera, por la cual no es necesario el uso de la fuerza, porque no es necesaria la policía y el ejército para defender la propiedad privada de unos pocos. Bueno, el día que ocurre algo de eso, la gestión de la producción va a estar en manos de quienes están produciendo, centralizada de alguna manera, coordinada. Eso da para, también da para, es abundante, pero entonces eso no sé si se le puede llamar Estado. Bien. Pero es una sociedad en la cual, al no haber explotados ni explotadores y al no haber unos que dominen a los otros y que opriman, esa sociedad no necesita policía, no necesita, que es el eje del Estado. Policía y ejército es el eje del Estado. O sea que el Estado nació sobre la base de la existencia de un ejército y de una policía, el Estado Nacional en todos los países. Bien, pero vos coincidirás conmigo en que eso que estás planteando es, por menos visto desde hoy, de 2015 Uruguay, puede ser un planteo utópico. Ahora, en este presente, en el 2019 de elecciones, da lo mismo gane quien gane. ¿Cómo decía un planteo utópico? Yo le discuto siempre. Claro, en Santa Catalina me tienen como loco. Porque creen que soy loco. Pero, ¿qué más utópico que apostar al capitalismo? Por favor. Pero ¿cuál sería hoy el camino hacia esa...? ¿Qué más utópico que tener? ¿Qué mayor utopía que esa que nos dice el Frente Amplio? Un capitalismo donde se limen las aristas más duras del neoliberalismo. Que se pueda humanizar y que los señores capitalistas, dueños de sus empresas, de su capital, que juegan a ganar y cuyo único interés es el afán de lucro, esos señores sean buenos y contribuyan a la sociedad, responsabilidad social le llaman, ¿no? Eso es utopía, porque eso es desconocer la realidad de que el capital quiere mayores ganancias, quiere reproducirse y que los que son sus fieles servidores son unos terribles hijos de puta. ¿Y cuál sería hoy el camino hacia esta organización social que tú planteas? Y bueno, yo creo que forma parte de lo que venimos hablando, ¿no? El camino es la lucha social, ¿no? Eso también suena
un poco, no sé si la palabra no es utopía, pero un poco loco, ¿no? Un poco fuera de lugar en este Uruguay donde está todo tan descaecido, ¿no? Donde hay un repliegue tan grande de los luchadores sociales y donde yo creo que todos estos planteos de lucha y de resistencia, de buscar salidas para terminar con la explotación, para desarticular el Estado, todos estos planteos han sido acorralados, ¿no? Es decir, creo que acá en el Uruguay incluso es peor que en la Argentina, peor que en Brasil. Yo ahora estuve en San Pablo. Es peor que Brasil, porque en Uruguay aquellos que lucharon por esto que yo vengo diciendo y que Emiliano dice que es una utopía, aquellos se dieron vuelta. Entonces, los que acorralan hoy en día a las ideas revolucionarias son los que las sostuvieron en los años 60 y que ganaron frente al movimiento popular una autoridad política y moral en base a la sangre que todos derramaron, ¿no? ¿Y por qué tanta gente habría cambiado? Sí, esa es una linda preguntita. ¿Por qué tanta gente se quebró? Bueno, te invito el 22 de diciembre en el Teatro de AEU, que vamos a presentar un libro que yo ahora con todo este tema de la enfermedad he tenido tiempo de sobra. Entonces terminé de escribir un libro que se llama La experiencia Tupamara, que lo venía escribiendo hace como 3 años, y donde hago la tentativa de dar cuenta de todo ese proceso político ideológico que llevó a algunos compañeros desde una discusión sobre el peruanismo que hubo en Punta Carreta a las posiciones que hoy tienen, ¿no? Y pasando por las negociaciones en el Batallón Florida y otra serie de anécdotas, ¿no? Entonces creo que ha sido todo un proceso que lleva años. Yo no buscando respuesta a ese porqué, ¿no? Intenté no caer en la facilidad de, bueno, esto es el síndrome de Estocolmo, que es la respuesta más inmediata, y la otra que, bueno, son traidores, no dice nada, ¿no? Es decir, son traidores, no dice nada. Hurgar en cuáles eran los planteos que se hicieron, que se discutieron, cuáles eran cuáles fueron los orígenes del militarismo y del aparatismo del MLN que son las raíces de la derrota que sufrieron en aquel proceso insurreccional. Creo que eso sí puede ayudar a pensar el futuro, ¿no? El libro se llama además La experiencia Tupamara, y entre paréntesis pensando en futuras insurgencias, ¿no? Bien. Porque yo creo que ese es el futuro. Más con la derechización actual, no en el Uruguay, sino en el mundo entero. ¿Insurgencia armada, decís? Insurgencia, yo no, sí, armada, desarmada, legal, ilegal. Yo creo que no es el centro de la cosa, no es si es armada o desarmada, porque los pueblos se levantan y no es que los pueblos se levantan. La clase dominante no quiere que vos seas dueño de tu propio destino. La clase dominante no quiere que vos gestiones la producción. La clase dominante no quiere que vos participes en las decisiones políticas. Entonces, en la medida de eso, usan la violencia. Los que quiebran, en realidad, esta institución burguesa, democrática, parlamentaria, tan falsa que hay, tan hipócrita, los que la quiebran son los dueños del Uruguay, los dueños de América Latina, los dueños del mundo. No la quiebran los pueblos. Los pueblos siguen su lucha. ¿Cuándo reaccionan? Cuando hay un decreto de esencialidad. Si no hubiera habido un decreto de esencialidad, seguramente la gente no hubiera reaccionado. Hubiera seguido la lucha por presupuesto dentro de los carriles normales de la lucha sindical
y yendo al Parlamento y buscando en las comisiones. Hubiera sido así, pero bastó que hubiera un desplante autoritario para que la gente reaccione. Y yo creo que ese es el motor, fue el motor de los años 60, el autoritarismo. La insurgencia armada fue una respuesta al autoritarismo. La insurgencia armada, sobre todo, tuvo su peso después que Pacheco Areco puso la policía en la calle, mató a Liberarse, mató a Hugo, mató a obreros, a estudiantes. Después que empezaron a torturar, ahí hubo una reacción popular de independencia. ¿Qué condiciones, o considerás que hoy hay condiciones para esa insurgencia? No, soy loco, pero no estúpido. Loco, sí, no estúpido. Yo lo que considero que esa idea han sido acorraladas porque justamente no tienen oídos receptivos, no hay nadie que las escuche ni que las tome. Lo importante que uno considera es que esa idea no desaparezca. Bien. Porque el papel de alguien que pretenda ser revolucionario, ¿cuál es? Acompañar ese desarrollo de la gente, de la conciencia, de su comprensión política, de entender cuál es el papel del Estado, cuál es el papel del ejército, cuál es el papel de los gobiernos, de las élites políticas, entender todo eso. Y entonces uno debe acompañar. Y si ahora nadie entiende nada, bueno, prácticamente se debe limitar a la prédica, casi tipo mormón. ¿Haces algún tipo de autocrítica respecto a la lucha armada concretamente, pero al MLN en general? Y sí, yo fui partícipe de todo eso. Es decir, que cuando critico al MLN me estoy criticando a mí mismo. Yo no fui ajeno al militarismo, no fui ajeno al aparatismo, que es poner el aparato partidario en el centro de la escena en lugar de poner al pueblo y sustituir al pueblo en ese momento. Yo soy responsable de todo eso, ¿no? De esa idea vanguardista, iluminista, si quiere. Bueno, ahí ya no pasamos. Yo creo que habría que hablar de cuál es el tema de la vanguardia, ¿no? Y de qué. Ir por delante del pueblo. Bueno, pero la vanguardia, en determinado momento vos podés estar como decía el Che Guevara al frente del pueblo, no podés alejarte tantos pasos del pueblo que al final se rompa ese lazo. Entonces ahí empiezan a predominar los intereses de ese aparato de vanguardia o destacamento de vanguardia y no los intereses de aquellos que te deben acompañar. A su vez, en momentos como los actuales, vos estás en la retaguardia, vos tenés las ideas revolucionarias, podés hacer los planteos, podés hablar de reforma agraria, podés hablar de más presupuesto para la universidad, pero estás en la retaguardia. Adelante va la gente, y como la gente retrocede, vos tenés que ir retrocediendo. Vos estás en la retaguardia, no sos un movimiento de vanguardia, no te desprendés. Entonces, hay que verlo muy bien en su desarrollo, todo eso. No es un poco ese concepto que yo creo que era el de los partidos estalinistas, que nosotros lo copiamos, que es ese concepto que es el de adelantarse a los acontecimientos y bueno, pretender hacer la revolución por ti solo y no que la revolución la haga el pueblo. Es decir, eso le pasó al MLN y se alejaron del pueblo. Exactamente, sí. Exactamente, yo creo que ese fue el tema. Nosotros en ese libro lo pongo bastante, lo desarrollo bastante. ¿Fue un error de estrategia del MLN o de coyuntura? Fue un error de concepción, es decir, la concepción de la revolución. En un determinado momento del MLN tiene una estrategia que es allá por el 72, donde se pensó en hostigar a la Fuerza Armada, hostigar a la policía, en desarrollar un aparato que pudiera tomar la ciudad de Montevideo.
ser una insurrección en Montevideo. El aparato militar, con sus apoyos sociales, 26 de marzo, los CAT, el FER, en los barrios, que fuera capaz de desarrollar una red, una telaraña tan grande que fueras capaz de tomar Montevideo. Así como tomaste Pando una vez, tomar Montevideo. Ese fue el error conceptual, ¿no? Después vienen cuestiones de estrategia. El error conceptual, porque ahí lo que tiene que surgir es el pueblo armado, porque estás enfrentado y sometido por el ejército y por la policía. El pueblo armado que se insurrecciona, como ocurrió en la Unión Soviética, como ocurrió en China, como ocurrió en Cuba, ¿no?